Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias a Dios, Gloria a Dios. preciosa noche. Sí, amén. Estamos, verdad, agradecidos con el Señor, que bendiga, verdad, nuestro hermano Gil. ¿Verdad? Y el grupito, verdad, que anda, verdad, con él. Dios les bendiga ricamente. Dios bendiga también a nuestro hermano Rafa y el grupo, verdad. Dios les bendiga, verdad, ricamente. Amén. ¿Verdad? Y Dios bendiga también a los que venimos, verdad, de Guatemala. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor, pues nos gozamos en aquel lugar, hermano. Qué bueno. Alabado sea el nombre del Señor, fue de bendición. Y es que verdaderamente, hermano, uno no está haciendo nada, el que está haciendo el trabajo es Dios. Esto solamente se requiere, verdad, de que Dios diga, verdad, bueno, que sea una semilla de roble y ella va a dar su fruto según su género. Aleluya. Y esa semilla ahí va a estar, lo que va a esperar es el sol. Amén. Y cuando el sol le pega, eso va a brotar. Amén, porque es una palabra hablada de Dios. Yo creo que la palabra hablada de Dios, Dios ya la habló, hermano. Amén, la puso en nuestros corazones. Y aquí tenemos la palabra hablada de Dios. Amén, pero ¿qué es lo que faltaba? Que algo pegara en nuestros corazones. Y ahora que ha pegado en nuestros corazones, usted dice, ese soy yo en esta hora. Amén, y usted ve de que usted se está uniendo con algo. Amén, usted dice, esto es mi mismo material. Porque recuerde, hermano, siéntese un momentito. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Acuérdese, hermano, verdad, de que cuando Dios, Él habló, verdad, a través del profeta del brazo magneto. Amén. Él dijo, verdad, de que todos tenían que ser conforme al mismo magnetismo. Amén. Pero recuerde, van a haber otros que van a tener el mismo magneto, pero van a estar empernados. Amén. Y cuando el brazo pasa por allí, amén, él quiere moverse, pero no puede alzar vuelo. No puede pegarse al magneto, porque algo lo tiene pegado allí. Pero aquellos que están sueltos rápidamente pegan en ese lugar. Los elegidos de Dios tienen que ser de esa manera. Entonces le dijeron al hermano Branham, ¿y por qué esos siendo el mismo material no despegan? No mira que están empernados. Entonces uno mira claramente cuando alguien no despega es porque está empernado. Pero el que despega está libre para pegarse con el brazo magneto de Dios. Y el brazo magneto es la palabra, es la promesa de la hora. Amén. Y ese brazo pasa por la tierra como el águila viene pegando chillido y pasando sombra de las otras águilas. Amén. Y ese águila no está chiquitito, No. ese águila ya tiene alas grandes. Ese águila tiene un pico grande, tiene un oído que puede detectar cuál es el chillido del águila. Amén. Y cuando pasa la sombra, dice, esa sombra que pasó se parece a la mía. Pero a ver usted, allí una gallina con sus pollos que salen corriendo a los matorrales allí. Amén. Y se asustan de la sombra que pasa allí. Pero el águila dice, sigue pasando sobre mí. El águila dice, sigue pasando esas sombras sobre mí. Y las sombras son los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a pasar en esta hora. Para que usted pueda verse y decir, esa sombra soy yo. Me dice que yo salga de este lugar. Amén, esa sombra de Noé soy yo. Esa sombra de aquel hombre soy yo. Esa sombra de aquellas mujeres soy yo, ¿me entiende? El niño que se miraba al espejo nunca dijo, mamá, ese es otro. Amén, sino que dijo, mamá, ese soy yo. ¿Qué va a decir usted cuando se vea en el espejo esta palabra? Usted no va a decir, mamá, ese era Noé. Mamá, ese era William Branham. Mamá, ese soy yo. Ese es usted en esta hora. Lo que queremos es que nos veamos en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren verse en la palabra en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sin fe es imposible a Dios. Amén. Pero Dios viene, ¿verdad?, a darnos la palabra para que nosotros oigamos la palabra y por ahí venga la fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Es correcto eso? Amén. Nosotros no podemos adorarle mientras Dios no pueda descender. Amén. Pero yo creo que ya Dios ya descendió y está en una novia elegida. Aquí está oculto Dios en esta novia. Amén. Y la gente quiere buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? Y creen que Dios está aquí en los libros. No, esta es una parte. Hay que creer en esto que dice. Pero luego algo pasa después de esto. Y eso yo quiero hablarle en esta tarde. Pongámonos en pie, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted va a ver todos los tipos y la sombra. Amén. Y si eso cuadra con la palabra, eso es así, dice la palabra. Aleluya. San Juan, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor. San Juan capítulo 1.
Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. El verbo. San Juan capítulo 1, verso 1. Señor. Gracias, Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es un secreto, hermano. Amén. Mire qué tremendo, que aquí vamos a entrar nosotros a algo que este es un secreto. Nadie sabe quién trae el nombre del verbo. ¡Ay, santo! Solamente el que lo conoce. Solamente el que lo recibe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiende? Este es un secreto, pero es un secreto para los de afuera. Pero para la mala es revelado. Y si Dios se lo da a usted en esta noche, usted va a decir, yo soy parte de su amada en esta hora. ¡Qué bueno! ¿O podré yo ocultarle algo a Abraham? No. ¿Es que no le podía ocultar nada a Abraham? No. Él le reveló todo a Abraham lo que iba a hacer con él y lo que iba a hacer con Sara. ¿Por qué no revelarlo a nosotros lo que él va a hacer para eso? Si le reveló allá a Pedro lo que iba a hacer para esa edad, le reveló a Pablo, le reveló a todas las edades, ¿por qué no nos puede revelar a nosotros? Si él no ha cambiado, es él el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. San Juan 1. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. En el principio era La palabra. ¿qué recibió usted? La palabra. La palabra. No me diga que usted recibió la palabra hecha carne. No, la palabra. Porque la palabra hecha carne se fue en el 65. Sí. Pero aquí tenemos la palabra escrita. Sí. Aleluya. Y aquí lo que tenemos es el verbo. Sí. Correcto. Amén. Y quedamos nosotros viviendo un tiempo con el verbo. Pero eso no da vida. No. Isaías fue la palabra hecha carne y dijo una virgen concebirá, y eso fue la palabra hablada. Cuando Isaías falleció y fue aserrado, 300 años. ahí quedó la palabra hablada. ¿Es cierto, hermano? Hablando ahí. Y muchos querían vivir por palabra hablada. Cuidado, pero Dios no le da vida a nadie con palabra hablada, sino que le da vida con el Espíritu que vivifica la palabra hablada. Correcto. Entonces nosotros no solo debemos estar diciendo, nosotros vivimos de palabra hablada. Ay, ay, ay. En el principio era el verbo. En el principio. Y el verbo era. Con Dios. Y el verbo era. Aquí tenemos a Dios hecho palabra. Ah, Correcto. sí. Pero ¿cómo vamos a decir? ¿Y el verbo era o es? Oiga lo que dice la palabra. En el principio era. Era el verbo. El verbo. Y el verbo era. Dios. Y el verbo ¿Qué hizo? Era Dios. era. Era Dios. Dios. Entonces, ¿qué era esto? Era Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Tiene que haber de carne. ¿Me está entendiendo? Era Dios. Ahora usted dice, hermano, pero sigue siendo Dios. Después. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver qué pasa con este que era Dios. Está de carne. Está tremendo eso. Ah, bueno. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. Aleluya. Así es. Ahora el verso 14. Ajá. Ahí está la cosa. Y aquel verbo fue hecho. Hecho. Ahí está. Hecho, carne. ¿Cuánto aceptamos que este es el verbo? Porque el verbo es la palabra. Sí. Era Dios. Pero ahora, ¿qué va a pasar con este Se hace verbo? carne. Se va a hacer carne. ¿En quién? En la novia. Amén. Entonces, esto era Dios. Pero ahora ya en la letra no va a ser Dios, porque Caifás va a decir que él acepta el Mesías que va a nacer en Belén. Ajá. Y está escrito en el libro. ¿Y qué está escrito? Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Pero no es ahora lo que diga aquí. El asunto es que ahora, ¿qué se hizo? Isaías 9:6. ¿Qué se hizo? Isaías 7:14. ¿Para dónde agarraron esa escritura? Hicieron carne. Amén. Y la gente podía quedar con el verbo, pero no era el verbo ya, sino que ahora hay que ver quién trae ese nombre del verbo. Qué bueno. Apocalipsis 19. Gracias, Padre. Ay, qué lindo es. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Apocalipsis 19. Señor. ¿Vamos bien? Sí, amén. Claro que sí. Gloria sea el nombre del Señor. 19. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aleluya. Está vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Que Dios bendiga la palabra del Señor. ¿Qué era el nombre de él? El verbo de Dios. ¿Quién es este? Dice el mensajero. Jesucristo. Entonces, ¿qué nombre tiene que traer él cuando venga en ese caballo blanco? Ahora, ¿qué es un caballo? Es una bestia. ¿Y qué es una bestia? Es un poder. Cuando este poder venga a la novia, va a traer un nombre. Que nadie más conoce, solamente el que lo recibe. Con seguridad va a ver que es el Verbo de Dios. Pero ¿cuál es el Verbo de Dios? No es esta palabra de Dios. Entonces no va a venir con otro mensaje, va a venir con el mismo. Porque esto es lo que él va a traer. ¿Me está entendiendo? Qué bueno. Oremos, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre mío. En esta preciosa tarde, Padre, o noche, amado Dios. Esperamos, Señor, de que tú nos ayudes, Padre, y nos pueda bendecir, Señor. Y que nos ayude a ponerle el equipaje, Padre, a los elegidos, Señor. Porque con ellos van a pelear la batalla que jamás ha sido peleada. Oh, Dios de la gloria, concédelo, Padre. En el nombre de Jesucristo esperamos que sea tu guianza, Señor. Gracias, Padre mío. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermano? ¿Estamos contentos? Sí, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces decíamos, ¿verdad? La palabra que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Mientras la palabra no se manifieste o no se haga carne, ella era Dios. Era Dios. ¿Correcto? Sí. Entonces la gente no tenía cómo ir a buscar a Dios porque tenían a Dios en sus manos. Es cierto. Ya no tenían a dónde ir a buscar porque tenían a Dios en los pergaminos. Correcto. Porque aquí tenemos Dios el mensajero, a Dios en forma de palabra. ¿Correcto? Y ahí dice la Escritura, en el principio era el Verbo y era con Dios y el Verbo era Dios. Y recuerde que Dios primero lo que hace es pensar. Y después de que piensa, lo que hace es expresar. Amén. Entonces Dios pensó que iba a tener un mensaje para estos últimos días. Entonces cogió a un hombre llamado William Branham y a través de él comenzó a hablar la palabra hablada y ahora quedó escrita aquí en los libros. Y pasamos nosotros aproximadamente 40 años, del 65 hasta este tiempo, casi 50 años, solamente creyendo en Dios hecho letra. Sí. Amén. Pero como Dios no cambia, sino que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, entonces nosotros tenemos que ver a ver cómo Él lo hizo allá atrás para ver cómo tiene que serlo en esta hora. Correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo les hablaba del águila. Amén. El águila lo que hace es pasar la sombra. Correcto. Y luego el otro águila que está allí en el corral, lo que hace es ver la sombra. Sí. Es ver, dice, algún animal pasó aquí. Y en la sombra miré que es igualito a mí. Aleluya. ¿Entendiendo? Entonces yo voy a ver aquí en la sombra algo igualito a mí y usted tiene que ver algo igualito a usted. Es decir, que en la sombra tenemos que verlo nosotros mismos. Recuerde que siempre la sombra es el negativo de algo positivo. Sí, amén. Pero a medida que lo vengamos acercando y acercando y acercando, la sombra y la realidad tienen que hacerse una. ¿Es correcto? Entonces lo que tenemos que hacer es, dejemos un ratito aquí la realidad, porque la realidad somos nosotros en esta hora. ¿No creen que somos la realidad? Porque somos nosotros los que estamos viviendo aquí en la manifestación de la palabra hablada de Dios. Entonces vamos a traer la sombra y la vamos a ver un poquito largo allá en los días de Noé. Está bueno. Amén. Cuando Dios escribió su primera Biblia, Él la escribió en el zodiaco. ¿Es correcto? Correcto. Pero luego vino y escribió la Biblia en la pirámide. Sí. Y en la pirámide estaba registrado todo lo que iba a acontecer aún hasta el diluvio. Sí, ahí estaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y cualquiera si quería indagar, ¿verdad? Y los tiempos se iba a la pirámide. Amén. Porque allí era Dios en forma de letra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para la gente antediluviana no tenía problemas porque ellos tenían gran ciencia para entender y aún hacer esfinge y esas pirámides. Tremendo. Y ellos no tenían problemas si le decían, andate a la pirámide a ver qué es lo que hayas allí. Aleluya. Ellos no tenían problemas con esa. Alabado sea el nombre del Señor. Y nunca ha sido el problema la letra. No.
Amén. La letra la gente siempre la recibe. Amén. El problema es cuando ya la palabra se hace carne. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la letra viene, la gente te recibe la letra, más cuando la letra ya no es Dios. Oiga eso. ¿Cómo entienden? Que Dios puede ayudarnos. Yo sé que esto es algo, ¿verdad? Quizás bien pesado. Pero en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y luego ese verbo que era Dios, ¿qué pasó? Ahora entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿En la letra o en la carne? En la carne. Y hoy lo que está aquí en esta letra, ¿dónde está? En la novia elegida. Entonces nosotros somos la realidad en esta hora. Entonces podemos aceptar que esto era Dios. Alguien que oiga allí puede decir, un momento, ¿por qué me quiere sacar usted el mensaje que no es Dios? Bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es un objeto ¿de qué? De adoración. Pero decía el hermano Branham, yo quisiera encontrar un hombre que tenga esa clase de fe, de no morir. Y cuando ese hombre aparezca, si yo lo logro encontrar, yo alabaría a Dios por esa clase de fe. Oiga, qué tremendo es eso. Es decir, que el hermano Branham sabía que uno adoraba a Dios por la fe que caía en un cierto hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Es correcto eso. Y Dios no cambia. Cuando la palabra de Dios cayó en Jesús, la gente podía adorar a Dios. Y ahora sí, había un predicador que predicaba la palabra de Dios. Entonces la gente podía adorar porque ya Dios estaba en la escena. Pero cuando está en letra, nadie puede adorar, sino que están buscando cómo adorar. Amén. Isaías dijo, la Virgen concebirá. Y todos están preparando para adorar, para recibir ese niño o esa concepción. Sí, seguro. Porque eso decía la letra. Amén. El asunto que pasaron 800 años y esa letra que un profeta Isaías habló y luego allí quedó escrita, no se hallaba ahora en quién era. Tremendo. Pero luego esa palabra cayó en una mujercita llamada María. Ahora María va a confesar que lo que Isaías habló está dentro de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces María va a ser rechazada. María va a ser menospreciada. María no va a ser, ¿verdad?, llamada en cuenta. Porque hay algo escondido ya en ella. Isaías 9:6 ya está dentro de ella. Pero usted no está en Isaías 9:6, sino Job 33:20. Apocalipsis 10:8. Eso es lo que está dentro de usted. Y si allá rechazaron a una mujer porque Isaías estaba dentro de él, esa profecía, ¿qué de nosotros en esta hora? Si Noé fue rechazado, ¿cómo tiene que ser usted en esta hora? Si Abraham fue rechazado, ¿cómo tiene que ser usted en esta hora? Si Moisés fue rechazado, ¿cómo tiene que ser usted en esta hora? Yo miré una iglesia rechazada, dijo el hermano Branham, y yéndose en ese rato. Entonces cuando te rechazan es una evidencia que le están diciendo baje en ese rato, porque Dios primero tiene que arrebatarte en esta hora para prepararte para ese rato. Dios pasa ese mensaje primero y te rapta primero para prepararte para ese rato. Eso nos dice en el mensaje 3 clases de creyentes. Oigan de lo que Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios en esta hora? Raptarte. ¿Cuántos se sienten raptados en esta hora? ¿Siente que ha pasado el brazo por ustedes? ¿Siente que lo ha jalado a ustedes? Ahora que estamos haciendo aquí después que lo jalamos, preparándonos para ir a esto fue lo que vio un profeta, que vendría gozo al pueblo del Señor. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Esto fue lo que dijo el profeta. Y esto es lo que dijo William Branham. Gozo volvería otra vez a la iglesia de Dios. ¿Dónde está el gozo del Señor en esta hora? El gozo del Señor no está allá, no está aquí. Aunque aquí dice que aquí está el gozo, aquí dice gozo. Pero ya no está el gozo aquí en la letra, el gozo está en el pueblo del Señor. Porque la palabra escrita se está haciendo carne. Entonces, hoy sí van a saber que hay gozo escrito aquí en la palabra, pero no solo en la palabra, sino hecha carne.
ahora pasa la carne. ¡Qué barbaridad! Amén. Y ahora nosotros estamos adorando por algo en esta hora. Y no está adorando usted por un sonido incierto, sino que está adorando por un sonido cierto. Amén. Está adorando porque algo usted oye sonar. Usted ve la trompeta. La trompeta es el hombre. Pero el que habla y da el sonido aquí es el Espíritu Santo. El mismo Jesús decía, yo no hago nada mientras el Padre no me lo dice primero. Y la obra que hago es porque el Padre es el que la hace. No soy yo el que hablo, es el Padre que habla por mí. Amén. Entonces uno aquí suena como un artefacto. Suena como una trompeta. El que está hablando todo esto es el Espíritu Santo. Es el que está dentro de nosotros. Es lo mismo allí, hermano. El que está escuchando en esta hora no es usted. El único que escucha su propia palabra es el Espíritu Santo. Lo que hace por naturaleza satánica rechazar la palabra, pero cuando ya has recibido el Espíritu Santo te hace aceptar la promesa de Dios. Entonces el único que recibe esta palabra es el Espíritu Santo, y ahí nadie más. Entonces nosotros vemos que aquí tenemos la letra, pero ahora dice la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces la letra, siendo ante Dios, ahora ¿dónde está? Ahora usted dice, hermano, pues será entonces de que no vamos a correr a estos mensajes. ¿Cómo no? No. Esa es la pirámide. Porque esto te va a decir dónde van a ser. Tu Belén de Efrata no es la más pequeña de toda la provincia. De ti aparecerá el guiador. ¿Qué es lo que está ¿A dónde está la palabra hecha carne? Amén. Y yo miré allá por un cierto lugar. Amén. Estaba yo ahí parado en el polo norte. Alabado sea el nombre del Señor. Y miró de verdad luces destellando a la medianoche. Y yo pensé y dije, en un cierto lugar de Centroamérica, ese compás apuntará hacia la estrella del norte. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Leer los escritos. Está diciendo a dónde es que debe de nacer. Pero ahora usted no solamente se queda con lo escrito, un día de esto se le mueve la estrella. Amén. Cuando se le mueve la estrella, dice usted, ya no voy a seguir solamente la letra, porque ella mata, el Espíritu es el que vivifica. ¿Es correcto eso? Entonces nosotros podemos ver y traernos un poquito de ella. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, vamos. En el principio era. El verbo. Y el verbo era. Era Dios. Y el verbo era. Dios. Era con Dios y era Dios. Y ahí si usted lo deja, queda siendo Dios. Ahí me quedó. Alabado sea el nombre del Señor. Y va a venir alguien a decirte, bueno, pongamos la cinta porque ella es Dios. ¡Oiga! Bueno. Un Dios histórico. ¿Está entendiendo? Cuidado con eso. Pero ¿verdad que sigue algo más? Claro que sí. Fue algo más. Entonces nosotros vamos al 14. Vamos al 14. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros cuando vamos al verso 14 dice, y aquel verbo que se hizo. Ahí cambian las cosas. Carne. Y habitó. ¿Puede Dios cambiar? No. Hebreos 13:8 tiene que estar aquí. Es Él el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Alabado sea el nombre del Qué Señor. bueno por eso. Entonces, los días de Noé, en la pirámide, ahí estaba el diluvio. Ajá. Ahí estaba. Y era Dios. Sí, ahí estaba, ¿no? Porque estaba en verbo. Amén. Porque estaba en palabra. Ajá. Pero ¿qué pasó cuando Dios miró a un varón justo y perfecto? Tuvo que ser. A ese varón llamado Noé. Sí, no. Amén. Y le dijo, Noé, varón justo y perfecto, has hallado gracia delante de mí. Gracias. Quiero decirte que lo que está escrito en la pirámide, ahora lo voy a meter dentro de ti. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en la pirámide dice que va a llover. Entonces ese será tu mensaje, Noé. Ya se hizo carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gente podía decir, bueno, va a llover y está en la letra. Ajá. Va a llover y está en la letra. Pero por allá oyen que sale un hombrecito diciendo va a llover. Correcto. ¿Qué dice? Y empieza a retardarlo. Y ese anciano canta. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que construyamos un arca. Vaya. Y mira de qué madera quiere que la construyamos. De gofer. Bueno, Una madera cendillosa. ¡ajá! Una madera que no sirve. Para nada. Si cuando la meta al agua, cuando yo entre ahí, junto con ellos se van a ir hasta abajo. ¡Oh, cuidado! Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano sabe que Dios mismo le estaba diciendo que buscar ese tipo de madera, porque esa madera era lo que iba a absorber la vida. Amén. Y el gofer era una madera esponjosa. El gofer era una madera flexible. Sí, señor. Entonces le dijo, esto va a quedar
de sombra para el tiempo futuro. Ajá. La madera que sea flexible y que pueda absorber la brea que tipo el Espíritu Santo, ese va a ser el gofer en los últimos días. Ahora vino Dios y comenzó a traer madera de gofer. Y cada uno de nosotros somos una parte de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la que se va a levantar de este juicio es esta novia elegida. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora que es traída, ¿qué es lo que tiene que ser? Ser llenada. Amén. Amén. Ser empapada. Amén. Ser calafateada. Cada culto que usted viene, viene para ser calafateado. Porque de seguro Satanás quiere meterle por algún lugar, algún agujero. Entonces Noé decía, por aquí me está entrando el agua. Entonces se llama ahí en ese agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta hora? Donde está entrando ese agua, hay que sellar en esta hora. Amén. Entonces el enemigo no va a tener entrada. Entonces no te va a ahogar, no te va a hundir, ¿me entiendes? Porque estamos cuidando de esa arca de Dios. Entonces cada culto que venimos a calafatear el arca. Alabado sea el nombre del Señor. Usted dice, pero ¿cómo es? Dijo él, ¿qué es el Espíritu Santo, hermano Branham? ¿Cómo es recibir el sello? Dice el sello, el Espíritu Santo es así de esta manera. Amén. Usted fue predestinado. Predestinado. No hay infierno eterno. Ajá. Así es. Vacío en agua. Ese es el sello. Sí, señor. Simiente la serpiente. Ajá. La mujer no puede predicar. ¿Qué vamos haciendo allí? Está siendo calefateado. Está haciendo calafateado. Correcto, mi hermano. No hay infierno eterno. No hay. ¿Qué va haciendo allí? Calafateado. Amén. Hay un ministerio quíntuple. Amén. Efesios 4:11. Ajá. Y usted comienza a oírlo y va haciendo calafateado. Es cierto. Amén. Los cuales son apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. Pastores, Sí, señor. Alabado sea el nombre del Señor. Los 5 ministerios. Entonces usted oye, dice usted, hay apóstoles, Ajá. hay evangelistas, Es cierto. hay maestros, hay pastores. ¿Y qué más? Y profeta. Y profetas. Entonces cuando usted oye eso, y usted dice, pero a mí me han enseñado que para este tiempo no hay profetas. Cuidado. Tremendo. Y entonces. Amén. Y ahorita que usted escuche esto y alguien le dice que no hay profeta, pero usted ya se va a ir calafateado de ¡Qué bueno! ¿Entiende? Entonces usted va a decir, ¿y entonces qué va a hacer usted con Efesios 4:11? Cuando es un ministerio quíntuple, no de 4 ni de 3, sino de 5. Y entre esos 5 está un profeta. Y ahora, ¿a quién le llega la palabra? A los profetas. Entonces, necesitamos un profeta aquí en el ministerio quíntuple, ¿sí o no? Necesitamos. Entonces usted dice, ya voy calafateado. ¡Aleluya! No importa el diablo por donde venga, yo creo que hay profeta en el mundo. ¡Qué bueno! ¿Y sabe usted que el profeta es el Espíritu Santo? ¿Y sabe usted que el apóstol es el Espíritu Santo? Amén. ¿Sabe usted que el maestro es el Espíritu Santo? El evangelista es el Espíritu Santo. Él es todo porque la deidad suprema está en él. ¡Oh, gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Yo espero que me entienda. Sí, amén. Amén, pero sigo con Noé. Ajá. Está bueno. Entonces, ¿qué es lo que decía Noé? ¿Qué decía en la pirámide? Va a llover. Vaya a ver. Pero ¿qué pasó después de esa escritura? ¿Qué se hizo? ¿En quién? En Noé. ¿Pero será que solamente en Noé? No. ¿Pero quién fue la persona que recibió esa letra? Noé. ¿Sería Cansén y Jafet? No, Cansén y Jafet, a quien escuchó, fue a Noé. Ah, no, es lo que hablamos. Porque Dios tenía contacto directo con Noé. ¿Cómo es? Pero Cansén y Jafet no tenía contacto directo con Noé. No. Con Dios. Con Dios. Sí, con Dios. Pero Noé tenía contacto directo con Dios. Correcto, hermano. ¿Es correcto? Sí, hermano. Y así por cada una de las edades. Moisés, ¿con quién tuvo contacto directo? Con Dios. ¿Con quién se encontró en la zarza ardiente? Con Dios. Con Dios, pero ¿dónde estaba esa palabra escrita? Allí estaba. Sí, está ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham 400 años Sí. van a habitar allí en tierra ajena. Sí. Y van a ser esclavizados, pero a la 4ª generación yo los sacaré libre de la El libertador va a venir. Y ahí leían, el libertador va a venir. Estaba una letra y la letra era Dios. Pero ¿qué pasó después? Después, ¿quién llegó a ser Dios? Moisés. La palabra dice que Moisés. Amén. Ahora la letra ya no era Dios. La gente podía quedar con la letra, pero no era tanto la letra. Ajá. Amén. Porque Coré y Datán y Abiram dijeron, bueno, no solamente tú eres. Vaya. Nosotros tenemos aquí la letra. Cuidado. También nosotros somos. No solo tú eres el único grano en la playa. Mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, donde el verbo lo había encarnado, era en Moisés. Se
Amén. Entonces, la palabra, el verbo hecho carne, era Dios, la palabra, en Moisés. Moisés era la palabra hecha carne. Y desde allá venía hablando de que un día Isaías 9:6 se iba a hacer carne. Porque en todas las edades la palabra sí ha hecho carne. Amén. ¿En qué tiempo nos hizo carne la palabra? ¿Quedó algún día solamente en letra? No. Siempre la palabra se ocultó. Siempre la palabra se escondió, pero de los sabios y de los entendidos. Mire cómo Jesús vino y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo. Que haya escondido estas cosas, ¿de quién? De los sabios y de los entendidos. Pero la pregunta es: ¿dónde la escondió? ¿En la letra o en Jesús mismo? Y hoy, ¿dónde tiene escondida esta palabra? ¿Aquí en la letra o en la carne de esta hora? Amén. Entonces el asunto, la gente va a leer estos libros y no hallar la palabra ahora. Porque esto era Dios, pero ahora ya no es Dios. Porque lo que era Dios se manifestó en carne. Y cuando la manifestación en carne venga, va a venir igual que con la letra. Sí, correcto. Y cuando la palabra hecha carne venga con la letra y presente la letra, la gente no lo va a aceptar. No la acepta la gente. Sí. Pero en un tiempo, como miraba solamente la letra, dice: yo lo acepto. Y el otro decía, ya en el otro cuartito, yo lo acepto. Y el otro decía, cada uno estaba recibiendo su unción en cada edad. ¿Me está entendiendo? Y en cada cuarto dice, es por grupo que cae la revelación. Pero dígame usted, ¿en qué tiempo cayó por grupo? Ninguno. ¿En quién cayó en los días de Noé? En Noé. En Noé. Pero ahora ahí estaba una familia, Cansén y Jafet. Sí, ahí estaba. Y ahora vean qué tremendo la fe que iba a tener esta clase de gente. Alabado sea el nombre del Señor. La acción de Cansén y Jafet no era la misma acción que tenía Noé. Sí, hermano. Esto lo que tenían era una reacción. Una reacción. Me gustó eso. La acción la tenía Noé, pero la reacción la tenía Cansén y Jafet. Tremendo, hermano. Y el mensaje, lo predicó ese mensaje: acción, reacción de una acción. Y si él predicó reacción de una acción, ¿cómo debemos titularlo? Lo mismo. Reacción de una acción. Entonces el asunto en esta hora es: ¿dónde está la acción y dónde está la reacción? Aleluya. Qué bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, es que la acción vino en el tiempo de William Branham. William Branham fue la acción y nosotros somos la reacción. Pero recuerde que Noé estaba vivo. Estaba vivo. Y cuando la acción fue levantada en el arca, la reacción también fue levantada. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es correcto. Amén. No solo la reacción, sino que la acción y la reacción se fueron hacia arriba. Ahora usted puede decir: William Branham en la acción. ¿Dónde está? No. Es que nosotros somos la reacción de él. Pero tienen que ser los dos juntos. Sí, punto. Construir la acción de Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Porque en la edad de Pentecostés hubo una acción y una reacción. Así es. Y esa acción era Pedro. Y la reacción eran los discípulos. Eran los 119. Sí. Entonces hay una acción y una reacción. Pero luego esa acción cayó en Pablo. Pablo era la acción y los que le seguían eran la reacción. Timoteo era la reacción de una acción que estaba en Pablo. Pero luego la acción se va con su grupo. Y luego esa acción, ¿será que se la lleva también Pablo? No, esa acción cae en un hombre llamado Irineo. Pero Irineo, siendo la acción, también tiene una reacción por aquí. Amén. Y luego se cierra y la acción y la reacción van de viaje. Se llevan esas almas Dios, pero no lleva su espíritu. Y viene otra acción en San Martín. Amén, ¿me entiende? Y así a través de las edades. Y luego llega a la edad de Lutero. El justo por la fe vivirá. ¿Qué era eso? Era Dios. ¿Dónde estaba? Escrito en la Biblia. Porque eso era el verbo, pero luego ese verbo, ¿qué se hizo? Dijo Dios: hagamos una conferencia en el cielo. Y en esta conferencia miremos quién está allá abajo clamando, está gimiendo por una porción en esta hora. Amén, está gimiendo por una revelación extraña, aparte de lo que tiene aquí el catolicismo. Hagamos una conferencia y descendamos y demos el mensaje a este hombrecito. Amén. Y el ángel descendió y dijo: Lutero, levántate.
El justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Esta es la revelación, esto es lo que llena mi corazón. Aleluya. Amén. A Lutero lo llenó eso porque eso era lo que esperaba. Si a usted lo llena esta palabra, esto es lo que te esperaba. Tiene que saber si esto lo llena. Entonces luego vemos que ya la letra no era Dios, No era Dios. sino que la letra y el hombre se habían hecho uno. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando venía Lutero y decía, el justo por la fe vivirá, lo que estaba haciendo era mostrándose el mismo. Correcto, hermano. Tremendo. Porque él sabía que él era el que tenía esa porción. Amén. Él sabía que tenía a Dios dentro de su corazón. Amén. Porque Dios es el guía. El guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo y ese Espíritu estaba dentro del Lutero. Ahora la gente de Sardi, para seguir a Dios, tenían que seguir a Lutero. Porque Dios no estaba solamente en la letra, sino que ahora la letra ya estaba hecha. Esa es la verdad. Amén, es correcto. Y cuando la gente iba a escuchar un mensaje del justo por la fe, mira, tenían que escuchar a Lutero. Tenía que escuchar. Tuviera una reacción. Sí, señor. Porque Lutero tenía allí ese mensaje. A él se le había dado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Sabe para quién es esta enseñanza? Ajá. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que han alcanzado madurez. Para los que ya son águilas crecidas. Pueden ver los tipos. Amén. Y él es Hebreo 13:8. Y recuerde que Hebreo 13:8, el mismo de ayer es en el Antiguo Testamento. Y el mismo de hoy es hecho carne. Y el por los siglos es en el Espíritu. Por eso es que usted va a ver allí en el mensaje que habla de 2 olivos. Ese era Dios. ¿Entiende? Sí. Pero todavía eso sigue siendo Dios para Israel. Sí, sigue siendo Dios. Pero ¿qué pasará cuando vengan los 2 olivos? Ya va a ser hecho casa. ¿Será que ahora va a ser Dios lo que está aquí? Ya. Va a venir un tiempo, quizá alguien le va a decir, bueno, pásenme su Biblia, pásenme esos folletos. Está bueno. Aleluya. Ustedes no tienen que andar orando con eso y se lo van a quitar. Qué bueno. ¿Y qué van a hacer con eso? Aleluya. ¿Dónde está Dios? Amén. Dios está aquí en los corazones. Aquí donde está Dios. Y cuando quieren agarrar a uno de estos, van a haber oraciones. Como hubo en Pentecostés allá orando, pero están cancelados. A orar y vino el Espíritu Santo y sacó a Pedro de ese lugar. Porque no era la letra, era un Dios en fusión. ¿Qué tiene que hacer en esta hora? ¿Podrá venir Pentecostés otra vez? Entonces no importa que quiten este, pero este que está aquí no lo puede quitar. Porque hay una promesa que este va en ese rato. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo? Lo que estoy hablando es de la palabra a carne. Amén. De la palabra a carne. De la letra a carne. Porque cuando Dios se oculta, usted tiene que mirar dónde se oculta. Amén. Está la cosa. Porque Dios es la palabra. ¿Es correcto? Sí. Luego vemos nosotros que cuando Lutero murió, se llevó Dios su hombre y todos los seguidores de Lutero. Todos. Sí. Y luego quedaron ahí unos luteranos diciendo, nosotros somos luteranos. Ajá. ¿Y sin Lutero? ¡Qué tremendo! Sí, tremendo. Solo quedó el nombre de ellos. Y solo quedaron mostrando ahí, el justo por la fe vivirá. Es como que usted venga ahorita y diga Malaquías 4:5 va a venir. Y el sonido ya cambia. Uy. ¿Cómo va a decir va a venir si ya vino? Apocalipsis 17, como si ya se cumplió. Lucas 17:30, como si ya se cumplió. Menos que no vamos del regreso. ¿Entiende? Alabado sea el nombre del Señor. Pero el asunto es vivir la edad presente. Amén. La gente, hermanas, la gente, hermanos, siempre puede ver el pasado, puede ver el futuro, pero el presente es el que se le pasa. Porque el presente siempre es el yo soy. Pregúntele a la gente quién estaba en Noé, Dios. Pregúntele quién estaba en Moisés, Dios. Pregúntele quién estaba en Abraham, Dios. Pregúntele quién estaba en los 2 olivos, Dios. Pero pregúntele ahora quién está en este. Lo que pueden decir es que el diablo es. ¡Es cierto! Muchos dicen que el diablo. Lo que pueden decir es que es un demonio. Sí. Lo que pueden decir que es un fantasma. Pero es una característica. Pero ¿qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente se quedaron solo con los testimonios. Ajá. Ajá.
bogaron mar adentro como los discípulos. Ajá. Y comenzaron a hacer culto de testimonio. ¡Tremendo! Amén. Y comenzaron a relatar lo que hizo allá un hombre. Lo que hizo allá un profeta. Ajá. Estaba escrito y dijo, Juan, espérense, yo voy a dar mi testimonio. Está bueno. Pero Bueno. la pregunta es, ¿estaba ahí la palabra hecha carne? No estaba. ¿Dónde estaba la palabra hecha carne? La dejaron ahí. ¡Aleluya! Pero ellos eran iglesias. Qué tremendo. Ellos eran pastores. Ellos eran ministros que estaban testificando lo que el Hijo del Hombre hizo Amén. Sí, es cierto. un día allá atrás. Tremendo. ¿Correcto? Y digo, Juan, espérate, yo quiero dar un testimonio en esta hora. Mira, ese hombre que nosotros andamos siguiendo, ese no es cualquier hombre. Ese tiene algo que ver con Dios. Porque mi madre siempre me contaba, cuando yo era pequeño, de que en el desierto cayó maná del cielo. Y yo le decía, ¿quiere decir que Dios tiene hornos allá arriba? No, le digo, él solamente habla la palabra y esto viene. Amén. Entonces yo puedo ver y estoy convencido que ese hombre que nosotros dejamos allá, ese era Dios. Algo tiene que ver. Pero no estaba allí en el culto. No estaba ahí en el culto. Pero estaban dando un testimonio. Ajá. ¿Y cuántos hoy no están testificando? Amén. Sí. ¿Cuántos hoy no están dando testimonio de los púlpitos? Pero pregúntele si está Dios. No está ahí. Solo están hablando lo que un profeta hizo con Miura. Ajá. ¿Qué hizo un profeta con las avispas? Oiga, ¿Qué hizo un profeta con el pececito? Ajá. ¿Qué hizo un profeta con la esposa? Ajá. ¿Qué hizo un profeta con los hijos de Hati? Ajá. Están dando testimonio. Amén. Testimonio. ¡Aleluya! Pero la pregunta es, ¿estará Dios mientras están dando ese testimonio? Tremendo. Alabado sea el nombre, se me está entendiendo. Amén. El asunto es testificar y que Dios esté. Aleluya. Pero ellos no saben dónde está Dios, les pasa lo de Job. Mientras está allí en las edades, en sus llagas podridas. Si yo quisiera saber dónde está Dios, yo iría hasta su casa, tocaría la puerta. Aleluya. Tenía una casa. Tenía un techo. Llegaría y tocaría la puerta. Tenía una puerta. Amén. Tenía una Y llave. yo le preguntaría y él me respondería. Amén, que él sabía de lo que iba a estar hablando. Aleluya. Él quería saber dónde estaba Dios, porque él sabía que Dios no estaba solamente en la letra. No, no. Amén, y de repente vino Dios y se reveló en un torbellino. Amén, entonces no buscaba en otro lado, sino que digo, ahí está, de oída yo que había oído, mas ahora mis ojos de ver. Ahora los ojos de él lo estaban viendo. Amén, el asunto es que ver es entender. ¿Qué ve usted en esta hora? ¿Ve la palabra de Dios? Amén, pero de oído usted está oyendo en esta hora, pero un día usted lo va a poder ver. Y ver es entender la palabra, y espero que lo pueda entender ahora. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Y eso es lo que está pasando con muchos ministros. Aleluya. Hoy, ¿me entienden? Que los ministros están testificando. Están dando testimonio. Amén. Pero Dios no está en la barca. Aleluya. ¡Aleluya! Y de repente, mientras ellos están dando su testimonio, se aparece uno caminando sobre la palabra. Aleluya. Porque agua es la palabra. Amén. Y se mantiene uno caminando ahí por medio de la palabra. Y cuando lo miran venir conforme a la palabra, dicen un fantasma. Ay, ay. Y dieron voces de miedo. Amén. Un demonio. Miedo, demonio. Un diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no saben que le estaban diciendo al diablo a lo que le podía ayudar. Qué tremendo. Es cierto. Si tan siquiera tuvieran el valor de Pedro. De decir, Señor, pues si eres tú, hazme caminar como tú caminas. Yo quiero tener ese mismo caminar en esas aguas. Aleluya. Vení pues, le dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Vení pues. Y caminó también y así estaba la misma escritura. Ya podía citar Job 33, 23. Ya podía citar Apocalipsis 18. Amén. Ya podía citar Salmo 33. Pero no se de mantuvo. repente se le viene un gran muro y se le mueve el reino. Ay, ay, ay. Se le mueve uno de los sentidos. Se le mueve el razonamiento. O se le mueve la memoria. Amén. O se le mueve el afecto. Y mientras se le está moviendo el reino allí. Ajá. ¡Ay, Señor, me hundo! ¡Alíviame, Señor! ¡Libérame, Señor! Porque perezco. Vení de todas maneras. Y eso es lo que pasa con muchos que pueden citar esta palabra. Van a ver una gran ola que le va a mover el reino.
y se le mueve el razonamiento. Ajá. Y comienza a entrar la duda allí. Ajá. Amén. Y trae a la memoria aquello y dice, ¿será que esto puede ser verdad? Ajá. Usted tiene una constelación en usted mismo en esta hora. Amén. Y si Dios fijó todas las estrellas en el cielo y ni una de ellas se puede mover, no son estrellas errantes, aunque hay estrellas errantes. Pero usted no es una estrella errante en esta hora. Pero allá hay estrellas que están en su posición. Y aquí tiene que haber estrellas que estén en su posición. Y usted tiene como un Dios aficionado aquí en la tierra colocar su constelación en usted mismo que no se pueda mover. Es correcto. Alabado sea el nombre del Está Señor, bueno. ¿entiende? Amén. Si su espíritu o su vista dice, ¿será que puedo hacer esto así? Aleluya. Haga caso. Cuidado, se le mueve su espíritu. Ay, ay, ay. Busque cómo fijarla en su lugar. Ajá. Amén. Déjela de que se alinee conforme a una que está en el centro allí. En el centro de donde, de su alma. Amén. Que esa alma alimente allí a esa vista. Amén. Y diga, vista, quédate quieto un momento. Mira la cita que está aquí. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Pero luego viene el gusto. Ay, ay. Alabado sea el nombre del Señor. Cuidado de que a mí me gusta esta iglesia. Tiene buenos pianos. Me gusta que mira que elocuencia. Amén. Cuidado, se te mueve el gusto. Ay. Amén. Él te quiere mover el reino, ¿me entiendes? Ajá. Te quiere sacar de tu posición una de tus estrellas. Ay. Pero si a Dios no se le ha movido una, que si Dios está en usted en esta hora. Amén. ¿Se me podrá mover? Alabado sea el nombre del Señor, pero de repente el oído. Ay. Mira, hombre, si aquí están las escrituras que hablan de muerte. Mira que todavía podemos morir. Y cuidado, se le mueve, porque si se le mueve, se le va el reino abajo. Ay. Amén. Todo se le descontrolaría. Amén. Pero pasemos más allá del primer cuerpo. Amén. Y ahora viene la memoria. Viene el afecto. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted, de lo que no memorizó de la parte pasada, viene a memoria otra vez. Es cierto. Recuerda. Es cierto. Y como que quiere darle lugar a entrar allí. Tremendo. Necesario que todos Alabado sea el nombre del juicio. Señor. Pero de repente hay un centinela cuidando allá. Gracias, Padre. Amén. Y ese centinela es el Espíritu Santo. Ese no deja que te roben tu posición. Aleluya. Ese no te deja que te roben tu promesa. Entonces le dice, ¿qué te pasa, memoria? Ah. Sujetarte, ¿sabe que aquí estoy? Guarda que de la noche. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que te estoy cuidando? Para que no se te mueva tu memoria. El Espíritu Santo te habla desde adentro y te dice, quédate quieto en memoria. No le pongas cuidado a lo otro. Ajá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiende? Y de repente que viene la memoria, comienza a razonar. Ay, razonamiento. Pero si el razonamiento le va dando para otro lado y no conforme a la promesa, Ajá. entonces ahí va a venir el centinela y le va a decir, Pero ¿qué te bien. pasa? ¿Por qué estás razonando así? ¿Que no te das cuenta que Pablo dijo un misterio? No todos dormiremos, pero que todos seríamos transformados al final completa. ¿Quién ha cumplido esa escritura? Y si las edades nadie ha cumplido, yo tengo que cumplirlo. Entonces el razonamiento dice, un momento ya me detuvieron, no puedo razonar esa palabra. Porque Dios lo habló y si Dios habló, Dios tiene que cumplir su palabra. Amén, ¿me entiendes? Entonces el razonamiento ya no se mueve, pero ahora va el afecto. Ay, Va cuidado. el amor. Viene difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Y entra el sentimentalismo. Grandes amigos. Amén. Y quiere entrar por ese lugar. Tremendo. De momento que viene entrando, entonces el sentinela dice, ¿qué te pasa? Cuidado. Amará a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Tu afecto sea para la palabra. Tu afecto sea para tu promesa. Tu afecto sea para tu alma. Dice un momento, afecto, quédate quieto. El centinela me dice que no te dé entrada por el afecto. Y el centinela está disparando allí. Amén. Y te está bloqueando todo el Me reino. gusta ese Te está centinela. bloqueando allí todas esas estrellas, toda esa constelación. Tal grado que te dice, bueno, si esta constelación, los 10 sentidos o los 5 sentidos del cuerpo y las 5 avenidas del espíritu Ajá. se sujetan. Están calefateados. Porque ya hay uno gobernando. Mientras ese no esté gobernando, los soldados hacen lo que quieren. Sí. Pero cuando el Espíritu Santo está allí, todo se sujeta. Porque cuando el león ruge, ¿quién no calla? Y si el león es el Espíritu Santo, ¿quién no callará? Amén. Entonces hay un hombre aquí que sí puede encender la luz. Hay allí un centinela que sí puede disparar y hablarle a la memoria. Amén. Y hablarle al razonamiento. Hablarle al afecto, ¿me entiendes? Hablarle a la conciencia. Amén. Alabado sea el nombre
nombre del Señor. Entonces usted puede decir, bueno, no puede entrar por ningún otro lugar. Yo quiero ver mi promesa. Y usted va a ver que va a ser como David, el pequeño David, cuando pelea con la muerte. Ajá, con la muerte está peleando. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué pasó con David? Recuerde que el campo de batalla es su mente. Allí es el campo de batalla. Y recuerde que cuando Dios le da a usted una promesa y la ancla, Satanás no se queda con los brazos cruzados. Satanás va a comenzar a atacar y va a comenzar a atacar, pero yo creo que Dios ha equipado a sus hijos para poder hacerle frente a esos dardos de Satanás. Armadura. Amén. Porque digo, vestido de toda la armadura de Dios. Pero ahora recuerde que la vestidura no se la pone el soldado solo. No. Vino Saúl y dijo, David, si vas a pelear, te voy a vestir. Ajá. ¡Ay, Señor! Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dijo, bueno, aquí estoy, pues vestime. Y le puso la vestimenta de Saúl. Amén. Pero él dijo, no, esta vestimenta no me gusta. ¿Cuál es esto? Yo no puedo poner vestimenta tras vestimenta. No me hallo bien. Y yo traigo una vestimenta que tú no me la ves. Que Dios me la dio y es invisible. Y te vas a dar cuenta que no me va a entrar esa flecha que viene ahí. Esa lanza no me va a entrar. ¿Por qué? Es que Dios me dio una promesa. Que si me dio el oso y me dio el león, me dará ese circuncisión. Alabado sea el nombre del Señor. Ya venía vestido con la palabra. Pero quería ponerle otra cosa. Por medio del razonamiento, por medio del hablar, lo hicieron que la pusieran. Y él comenzó a caminar y no podía ver ya la promesa. Ya no podía ver la No podía ver ya dónde iba a ganar la batalla. ¿Me entiende? Pero de repente dijo, no, quítenme esto. Yo no puedo con estas cosas eclesiásticas. Yo no puedo solamente con letras. Yo puedo con un Dios viviente. La letra sí ha hecho carne. Amén. Y luego viene y sale rápidamente al frente de batalla antes que Goliat llegara. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. La palabra de Dios, antes que esos dardos vengan, la palabra de Dios tiene que ocupar tu mente. Por eso es, medita día y noche en esta palabra. Porque si tú no meditas en ella, Satanás te va a dar un golpe que hasta vas a venir frío. Tremendo. Tienes No vas a cuidado. querer adorar. Amén. Tú no te vas a sentir ni bien en el lugar. Amén. ¿Por qué te dejaste dar el golpe? Pero cuando tú meditas día y noche, cuando Él te da el golpe, usted dice, aquí tengo el escudo. Entonces pega en el escudo y no le hace nada. Usted se siente feliz con la promesa de Dios. ¿Es correcto? Sí. Entonces, alguien tiene que vestirte en esta hora. Y el único que nos viste es el Espíritu Santo. Con su palabra. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Es correcto eso? Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la palabra? Antes que el pensamiento venga, esa palabra ya tiene que estar allí. Y eso es lo que te va a cuidar. Amén. Qué Que bueno. el Espíritu Santo llega rápido a la mente. Y usted va a decir, pero si me lo leyeron, si ahí está. Sí, está. Si yo lo veo por la sombra, ¿por qué tengo que dudar? Más bien voy a dudar de mis dudas. ¿Entendiendo? Aleluya. Está bueno. No dudar la palabra, sino dudar de mis dudas. Hay que dudar. Si usted quiere dudar, dude de sus dudas. Aleluya. Sí, sí. Amén, pero nunca vaya a dudar la promesa de Dios. Porque una de las cosas es que cuando vengan esas dudas, entonces usted se va a ir a la Escritura y dice, Ajá. pero si aquí está en la palabra. Dudo de mi duda. Aleluya. Creo la palabra de Dios. Aleluya. ¿Me entendiendo? Pero ahora el asunto es que la gente quiere ver dónde está Dios ahora. Ajá. ¿Me Bueno, entiende? ¿Dónde está Dios? bueno. Pero lo más que yo le puedo pasar es la sombra. Hay una escritura ahí que dice, sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos son águilas en esta hora? ¿Están viendo la sombra? Sí, amén. ¿Siente que la sombra, que esas plumas que tiene esa águila son igualitas a las de usted? ¿Siente que el chillido es igualito al de usted? ¿Siente que las patitas son igualitas a las de usted? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Entonces la sombra está pasando. Está pasando por ahí. Amén. Y usted se está viendo en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerde que no era un espíritu o un fantasma el que pasó haciendo sombra. Era alguien que lo había puesto. Era alguien que una vez lo andaba en su cuerpo. Sí, lo siento. Amén, lo andaba en sus lomos. Sí. ¿Me entiende? Y el mismo que a ustedes los predestinó desde antes de la fundación del mundo, ese mismo es el que tiene que venir El mismo. El mismo. para poderlo llamar. Aleluya. Porque él sabe a quién predestinó. Amén. Entonces a eso lo va a llamar. Qué rico es. Qué Gracias, bueno. Padre. Porque el que nos conoció, nos predestinó. Y el que nos predestinó, ese también nos llamó. Y el que nos llama,
también nos va a santificar, Ajá. nos va a justificar. Ajá. Amén. Porque alguien tiene que descender para llamarnos a nosotros. Aleluya. Entonces, el que lo predestinó y estuvo con ustedes antes de la fundación del mundo, está aquí. Él está aquí. De otra manera, usted no se conociera como fue conocido. Sí, es tremendo. Usted no supiera ni de esta promesa. Aleluya. Esa es la verdad, hermano. Alabado sea Es el la nombre. verdad. ¿Es correcto eso? Entonces, sin santidad imposible agradar a Dios. Eso era la letra. Eso era San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todavía era Dios. Eso era la letra. Pero ¿qué pasó cuando ya pasó a carne a uno llamado Juan Wesley? Ya no era Dios. Era el carne. Y el verbo se hizo. Carne. Dice en el mensaje, creo que es la simiente. La palabra es la simiente original. Dios vino y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice, la imagen de él es espíritu. La imagen de él es una simiente. La imagen de él es una palabra, es una porción que él moldea o hace a ese hombre conforme a esa porción. Ajá. Y no ves que hace a ese hombre conforme a esa porción, ya no es solamente el pensamiento o palabra hablada, Ajá. sino que palabra manifestada. Amén. ¿Qué era Adán? Adán eran los pensamientos de Dios. ¿Qué era Adán? Adán era la palabra hablada de Dios. ¿Qué fue Adán? La palabra manifestada de Dios. Es correcto, hermano. ¿Qué somos nosotros en esta hora? Palabra manifestada. Dios pensó, va a aparecer una novia en los últimos días. Se lo dio a un profeta llamado William Branham. Aparecerá una iglesia. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Está aquí en esta hora? Tiene que estar aquí. ¿Es perfeccionado Dios en tres? Sí. Pensamiento, hablada y luego hecha carne. Entonces tenemos lo perfecto. No quiere que Dios se manifieste en usted. No quiere que Dios camine sobre la tierra. Hermano, si Dios tiene dos pies, Sí. Correcto. Es cierto. Dios tiene una boca. Es cierto. Porque necesita hablar la palabra de la hora. Amén. Y Él tiene la boca de usted y la mía. Dios no tiene más sino que la de usted y la mía. Entonces Dios está caminando en dos pies una vez más. Qué bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios pueda ayudarnos. Espero que me entiendan. Sí. Sí, Señor, amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Lo entendido entenderán. Alabado sea el nombre del Señor. Así es. Y si no, pasemos la sombra. Bueno. Cuando la palabra vino en la zarza ardiente, ¿quién era el que estaba allí? Dios. Y luego cuando salió la zarza y entró en Moisés, y Moisés caminó hacia Egipto, ¿quién era? Tenía dos pies Dios. Tenía dos pies. Correcto. Tenía dos pies. Claro que sí. Aleluya. ¿A dónde va Moisés? Voy a liberar a mi pueblo. ¿Qué hace Dios? Dios. Pero ¿verdad que así lo dice? Y así es. Voy a liberar a mi pueblo. Y llega donde Faraón. Deja ir a mi pueblo. Así ha dicho Dios. ¿Y quién es Dios para el que viene? Yo soy. Yo soy el que soy. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Señor, y si me preguntaran cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir a ellos? Yo soy. Soy el que sí. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy El que soy. el que soy. No el yo fui No. o el yo seré. Soy. Presente. Sí, no el yo soy. Y si Moisés viniera para esta edad y se presentara ante los faraones hoy, ¡Ay, santo! y hubiera allí Josué y Caleb, Sí. y si le preguntaran por el nombre, ¿qué diría hoy si él viniera aquí? Lo mío. Soy. ¿Diría yo fui? No. ¿O yo era? No. ¿O yo seré? No. Poco. ¿Cómo diría él? Yo Yo soy. soy. El que soy. Yo soy. Entonces la gente se iba a dar cuenta que estaba en el presente. Correcto. Entonces digo, Josué y Caleb, yo tengo fe para seguir a Dios. Yo también. Alabado sea el nombre del Amén, Señor. Yo tengo fe para seguir a Dios. Josué y Caleb tenían fe para seguir a Dios. ¿Me está entendiendo? Que Dios pueda ayudarnos, hermano. Eso es lo que tiene que tener la iglesia en esta hora. Fe para seguir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios pueda ayudarnos. Pero en esta hora, Dios es el rapto. Sí, es amén. Correcto. Yo lo creo eso. Porque en esta edad lo que tiene que haber es fe de rapto. Y no hay dos fe. Oh, Hay una sola fe. Y esa fe tiene dos pies. sí, Señor. Esa fe tiene garganta. Amén. Esa fe tiene ojos.
Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Y esa fe es la que nosotros escuchamos en esta hora. Dice el hermano Branham, ¿cómo me gustaría escuchar un hombre que sabe lo que está diciendo? ¿No le gustaría a usted también escuchar un hombre que sepa lo que está diciendo? Si yo hubiera estado en los días del hermano Branham, yo me hubiera gustado escuchar de él. Porque yo sé que él sabía lo que él decía. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Saber que estamos ciertos de Dios. ¿Dónde vas, novia elegida? Voy al cambio del cuerpo. No es que tal vez llego. Yo voy al cambio del cuerpo. ¿A dónde va Jesús? Voy a resucitar a Lázaro. No que tal vez voy a levantar a Lázaro. ¿Dónde vamos nosotros en esta hora? ¿Será que tropecemos en algún tiempo? De seguro que si Dios nos mandó que vayamos, vamos a ese lugar. El mismo ayer y por todos los siglos. Está predestinado. Entonces podemos ver claramente que esta novia tiene que tener fe para... Rapto. Para gracia de rapto. ¿Fe para qué? Para gracia de rapto. ¿Qué es la gracia de rapto? Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando la amó, ya no le dejó solamente la ley escrita por todo el Antiguo Testamento, sino que le mandó un niño llamado Jesús. ¡Aleluya! Y la palabra verbo llegó a ser carne y hasta entonces llegó a ser la gracia de Dios. Aleluya. Y la gracia estaba caminando sobre la tierra. Y los fariseos estaban rechazando la gracia. Tremendo, hermano, tremendo. Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Y él sí tenía gracia de rapto. Él tenía gracia de rapto. Y en esa edad nadie tenía gracia para rapto. Sí, nadie. O fe para gracia de rapto. Nadie tenía porque nadie más se fue en el rapto. Amén. ¿Es cierto? Solamente él de esa edad. Sí. Y se llevó a todos los que murieron del Antiguo Testamento. Él era esa novia única que subió. A los otros solo los preparó. Vayan, allá van a esperar otra promesa ustedes. Otra oportunidad. Yo ya recibí mi porción para yo ser novia. Pero ahora vayan a Pentecostés. Qué tremendo eso. Que allí es donde ustedes van a llegar a ser novia. Ajá. El hermano Branham recibió el Espíritu Santo con su gente Aquí está el para ellos llegar a ser novia. Amén. Pero Pentecostés, ¿dónde está en esta? Aquí está. La gente que tiene que prepararse, que tiene que recibir una porción en esta. Somos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el asunto es no decir, bueno, yo vivo de lo que Jesús dijo allá. Si Jesús tuvo esto, esto y lo otro, y solo Jesús hizo esto. No, ahora es que Pedro se va a levantar y decir, no tengo plata ni oro. Ahí está. Sino que lo que tengo te doy. Lo mandaron a llamar allá porque Dorca había muerto. Pero él se acordó que el que vino allá atrás resucitó a la niña de Jairo. Aleluya. Amén. Entonces digo, no solamente el Hijo del Hombre hizo esto, sino que el mismo que estaba en el Hijo del Hombre está dentro de mí. Entonces yo voy y le digo, bueno, ¿qué es lo que les pasa? Dorca aquí está muerta. Y mira, y el Hijo del Hombre, mira que vino, murió y ahora ya no está como hacemos. No se preocupen, el mismo que estaba allá está aquí. Y comenzaron a formar la atmósfera allí. Amén. Y levantaron a Dorca. ¿Por qué razón? Era su Pentecostés de ellos. Era la realidad de ellos. Entonces aquí no es solamente ver para atrás. ¿Qué de nosotros en esta hora? Y ahora vemos que el poder que estaba en Jesús estaba en Pedro. Y el poder que estaba en William Branham tiene que estar en esta noche. Amén. Tiene que ser una realidad, hermano. Y esto, Dios quiere que la gente reconozca su posición. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo mismo que hizo el Hijo del Hombre, así lo hizo el Hijo del Hombre Sí, también. Señor, amén. Porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, allí está. Él mismo. Pero, ¿qué pasaba con Pedro? ¿Por qué no podía hacer esas obras? Porque tenían un Dios letra. El profeta Joel dijo que en los posteriores días se derramaría toda el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero no se había derramado sobre él. Ajá. Porque Reglón regó un poquito aquí, otro poquito allá, porque la lengua está tarmuda. Ahí estaba en Isaías. Y todavía no sabían quién se iba a derramar. Ajá. Ahí estaba Mateo 28, 19 y no podían entender cuál era el bautismo y estaba escrito en los libros. Y era Dios. Pero ¿cómo se hacía para darlo? Alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo Jesús le dijo al hombre, digo, y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, le digo, y del Espíritu Santo. Le dio la letra. Pero le digo, pero no vayan a predicar
hasta que reciban el poder de los Amén. Así que hay que darnos escritos, pero reciban el Espíritu Santo primero, para que después hablen la palabra. ¿Qué dijo el mensajero de eso? Digo, es cierto, esta es la palabra, pero ningún hombre que no tenga el Espíritu Santo puede pararse detrás de un Es hombre. correcto. Sí lo digo. Es la misma cosa, pero ahí están los escritos. Pero hermano, pero si fíjense que tal yo puedo leer de esto y puedo predicar, pero te dice que no prediqué de esto hasta que recibas el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que conoce lo que escrito está. Esa es la verdad, hermano. Amén. Entonces todo hombre que predica tiene que tener el Espíritu Santo primero para saber qué dijo Dios aquí. Alabado sea el nombre del Señor, ¿me entiende? Y luego ya Pedro dijo, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dijo Dios, bueno Pedro, toma la llave y meterla allí. Te doy la llave a ti, tú vas a tener esa llave. Amén. Aunque ellos han recibido el Espíritu Santo, estos 119, pero te doy la llave a ti. Aunque ellos tengan el Espíritu Santo, pero la prueba que si ellos lo recibieron es que se van a quedar con lo que tú digas. Esa es la Si prueba. tú dices el bautismo en el nombre de Jesucristo, y eso es ahí en la letra, cuando te oigan decir eso, te van a seguir a ti con lo que tú dices. Y hasta la fecha estamos siguiendo lo que Pedro dijo. Hasta la fecha. Y hoy viene la gente y dice, bueno Pedro, nos dice a nosotros, bueno, ¿a quién crees? ¿A Pedro o a Jesús? Bueno. ¿Quién era más grande? Nos dice. Jesucristo o Pedro. Hoy le quieren hacer un lado a Pedro. ¿Pero por qué no se dan cuenta dónde estaba Dios en Pentecostés? ¿Qué es lo que están mostrando ellos? Un Dios en una edad pasada. Fuera de Pentecostés. Pero yo creo que Jesús era Dios. Y también era hombre. Era un Dios manifestado en carne. Pero también Pedro era Dios. Entonces, ¿quién era Pedro? Dios mismo. Porque ninguna de las profecías fueron inspiradas por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo le dio a ellos a entender. Por medio de ellos fueron inspirados y escribieron todo lo que estaba ahí. Entonces, ¿quién escribió todo eso? ¿Quién habló eso? El Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro entonces? Espíritu Santo. Dios mismo. Era el Espíritu Santo en Pedro. Y la gente dice, ¿dónde está el Espíritu Santo y cómo haré yo para recibirlo? Cuando tú recibes la promesa de la hora, lo recibes. Recibir el Espíritu Santo es recibir la promesa que Él trae en esa palabra. Aleluya. Gracias por ese Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo sé que esto es sólido. Pero es la palabra. Dice el hermano Branham, ¿cuál es la evidencia, hermano Branham, de recibir al Espíritu Santo? Es que reciba la palabra de la hora. Porque cuando recibí la palabra de la hora, eso te da la evidencia que has recibido el Espíritu Santo. Porque si no has recibido el Espíritu Santo, vas a negar lo que Él habla. Pero cuando tú lo aceptas, usted dice, esta es la evidencia que tengo del Espíritu Santo. Y nadie sin recibir el Espíritu Santo se va en ese rapto glorioso. Solo los que reciben el Espíritu Santo. Pero como lo sabré, hermano, que reciba la palabra de la hora. Ahí está. ¿Cómo sabe usted que la gente antediluviana recibió el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibieron el mensaje de Noé? ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Solo Cáncer y Jafé y su familia. La esposa de Noé y la esposa de él. Solo ellos recibieron el Espíritu Santo porque ellos recibieron la promesa. Y los que reciban hoy la promesa, recibirán ellos el Espíritu Santo. Esa es la evidencia. Entonces usted no va a andar a tienda y decir, yo no he recibido el Espíritu Santo. No, si ya recibiste esta promesa, ya recibiste el Espíritu Santo. Mire la letra. Efesios. Está tremendo. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Me Señor. enamoro más cada día. Aleluya. Efesios 1:3. Aleluya. Estamos listos, ¿verdad? Aquí estamos leyendo la letra. Porque esta es la palabra. Esto era Dios. Pero jamás Dios nunca deja de ser. Traigamos al Dios de la historia a la edad presente. Amén, amén. Eso es todo. Usted dice, hermano, entonces quiere decir que yo no voy a leer esta palabra. Aún este mismo mensaje no lo podrás entender. Léalo más. No lo vas a poder entender si la palabra no se hace carne. Correcto. La Biblia nadie la podía entender si la palabra no se hacía carne. Correcto. El justo por la fe vivirán, no lo podía entender si no se hacía carne. Y hoy si no vienen los 5 ministerios, no podemos entender. Pero cuando los 5 ministerios vienen, usted dice, se me hace claro. Esa era verdad. Estaba ciego y ahora veo. Verso 13, hermano. Amén, amén. En él también, cáptelo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Amén. De la promesa. ¿Cómo fue? Habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados Sí, señor. con el Espíritu Santo de la promesa. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiene el sello de Dios en esta hora? Ahora le voy a decir, no, es que ¿cómo hago yo para saber si la promesa ha sido sellado en esta hora? Le voy a decir cómo se recibe el sello. Amén, Padre. No hay infierno eterno. Amén. Inmortalidad. No creo. Amén. Predestinación. ¿Qué es Amén. predestinación? Un destino. Predestinación es un destino. Amén. Te apunta hasta tu destino. Sí, señor. Y si tú fuiste predestinado, mira hasta dónde te apunta Dios. Bueno, ahí está. Hay mucha gente que no conocen su predestinación, por eso es que dicen, si yo muero soy ¡Ay, novia, Señor! y si quedo vivo soy novia. Lleva dos destinos. Eso no es predestinación. Ay, ay, ay. Para mí es una persona de mente o incierta. Eso es confusión. Sí. ¿Me entiendes? Para mí es una persona que no sabe ni cómo se llama. Amén. Ay, cuidado. Para mí es una persona que si él se llama Juan y le preguntan cómo te llamas, él dice que se llama Pedro. Ajá. ¿Por qué razón? Porque no conoce su Amén. nombre. No conoce. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿cuál es el nombre? Es la palabra. El nombre que trae el que viene montado en el caballo blanco es el verbo de Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Es la palabra. Ahora, si este verbo es la palabra, ¿qué palabra? ¿La de Lutero? No. ¿La de Wesley? ¿La de los pentecostales? ¿La del hermano Branham? ¿O la de nosotros en esta hora? La de nosotros en esta hora. Entonces usted sabe ahora cómo se llama. Ajá. Bueno. Y hasta la gente lo va a llamar por su nombre ahora. Yes. Alabado sea el nombre del Señor. Mirá, hay hermanos inmortales. Mirá, hay hermanos que no van a morir. Y ahora le conocen su nombre. Ya están registrados. ¿Por qué razón? Porque ya saben el nombre que ellos traen. Aleluya. Amén. Miren si es facilito. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios, ¿verdad?, puede ayudar. Entonces, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Pero ahora aquí tenemos una porción. Aparecerá una novia. Ajá. Y cuando ella aparezca será un ejército invencible. ¿Es esa la palabra? Sí. Pero ahora tendrá que hacerse carne. Tiene que ser. ¿Tendrá usted que ser invencible en esta hora? Claro que tiene que ser invencible. Porque déjeme decirle, si a usted lo vencen, todavía usted no es Dios sobre la tierra. Porque el único invencible es Dios. Dios. Y Dios no puede ser vencido. Amén. Entonces, ¿cómo sabe usted que Dios, el que está en usted, no va a haber nada que lo va a vencer? Se va a ser un ejército invencible. Y déjeme decirle, así como Dios puso cada estrella en su lugar, hoy se está cumpliendo esa escritura. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Me entendieron? Sí, amén. Dios dijo, bueno, quédate tú aquí, estrella. Quédate tú aquí, estrella. Quédate tú aquí, estrella. Y Él las colocó y las posicionó. Y que nadie se las moviera. Gracias, Señor. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a hacer Dios, el Espíritu Santo, en esta edad. Gracias, Señor. Va a colocar a cada uno en el cuerpo del Señor. Amén. Y le va a decir, nadie te puede mover de Nadie te puede ir de ahí. Y que lo intenten. Sí. Aquella Eva podía caer. Esta no. Pero esta Eva no puede. Amén. No porque ella sea más grande o sea mejor persona, sino porque hay una promesa que dice que no puede caer. Entonces que intenten a como sea. No lo van a hacer. Al que hacen caer es porque no tiene marcado esto. Bueno. Pero aquel que ya tiene esto y vino para esto, no puede caer. No puede ¿Por qué caer. razón? Es una promesa de Dios. Aleluya. Entonces avanzamos más hacia adelante. Ajá. Entonces sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Cuándo se encarna? Cuando viene a hueste. Sí. La palabra llegó a ser carne. Carne. Pero luego ahí estaba la restauración de los dones. Pero luego vino y se encarnó en un hombre que se llama William Seymour. Sí. ¿Es correcto? Entonces no solamente la letra, no solamente hablar de dones, sino que lo estaban manifestando. La gente agarraba pandera y alababan en una esquina y gritaban, alabando a Dios, hablaban lengua. Amén, tenían la restauración de la lengua, se miraba un Dios manifestado. La letra se hizo carne. Se hizo carne. Pero luego después de eso vino una escritura llamada Malaquías 4:5, Ajá. Apocalipsis 10:7, Ajá. Lucas 17:30, Mateo 17:11, Oseas 6:5, Amós 3:7. ¿Y cuánta escritura para esa edad? Sí.
Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí estaba en la escritura. Pero ¿cuándo se hicieron carne? Cuando viene el hermano. Cuando vino un profeta Amén. llamado William. Aleluya. En ese momento. Entonces la gente se podía quedar leyendo Malaquías 4:5 es cierto la verdad. Pero ahora ya no era Dios. Ya no era Dios. Ahora ¿dónde estaba Dios? Estaba en el hermano. Estaba hecho carne. Pero ahora ese que era Dios ya se fue. Ya se fue. Pero aquí tenemos la palabra hablada de Dios. Aleluya. ¿O no está la palabra hablada de Dios? Esta es la palabra hablada de Dios. ¿Y quién habló con esta palabra hablada de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué dijo él? Le voy a leer aquí algo de lo que dijo. Ajá. Qué bueno eso. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Oiga, deje de calcular y simplemente crea lo que dice. Eso es todo, simplemente